Nancy Palmerio es egresada de Sistemas de la UBA, es especializada también en gestión de proyectos del ITBA y está a cargo de la gerencia de sistemas del CEMIC desde el año 2012. Nos va a hablar un poco sobre gestión del cambio en la implementación de historia clínica electrónica. Muy buenos días, bueno, mi nombre es Nancy Palmerio. Vengo a contarles muy brevemente lo que fue nuestra implementación. Gracias. Nuestra implementación de la historia clínica electrónica y los cambios para pasar de papel en una buena institución polivalente. Un poco, bueno, CEMIC, que es el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, se fundó en el año 1958, consta de asistencia médica, docencia, tenemos un instituto universitario que da carreras de grado y posgrado, un área de investigación, ¿me escucha bien? Un área de investigación, somos unidad ejecutora del CONICET, y tenemos nuestro propio plan médico. ¿Sí? Ahí sí. Bien. Bueno, tenemos 2 hospitales universitarios, uno en Saavedra y otro en Barrio Norte, 7 centros de atención, más de 1000 profesionales, más de 20 especialidades, y tenemos cerca de 70.000 consultas mensuales ambulatorias. Ahora sí se escucha. Bueno, nuestro proyecto era implementar una historia clínica en el ámbito, primeramente el ámbito ambulatorio y de guardia. Perdón. ¿Sí qué pasó? Ahí está. Bueno, los desafíos eran muchos. Bueno, principalmente uno, cambiar la atención médica, ¿no? Pasar de papel, el cambio de hábito, que parece sencillo, hoy todos usamos una computadora, una PC, bueno, esa transferencia es bastante difícil. También dentro de los desafíos nos proponíamos rediseñar los procesos, tanto administrativos como asistenciales, llegar a todos los profesionales, a los más de 1000 que mencioné anteriormente, cumplir con las expectativas de la institución y de los profesionales, o sea, la historia clínica tiene que ser completa, tiene que tener estándares, a su vez ser fácil utilización en los consultorios para no demorar tiempo, y mantener la unicidad de la historia clínica. ¿Qué pasa? CEMIC tenía una historia clínica única en papel en todos los centros, con toda la distribución geográfica. Entonces, todos los días, nosotros desde el archivo de historias clínicas en la zona de San Martín, se hacía la distribución física de todas las historias en papel. O sea, los turnos programados se cerraban a determinada hora del día anterior para poder hacer toda esta distribución y llegar a todos los centros. Esto, si bien inicialmente fue una ventaja con otro volumen, ya hoy eran más de 3000 historias clínicas que se distribuían diariamente. Y bueno, ¿qué buscamos? Bueno, ¿cuál era la mejor estrategia para hacer este cambio, ¿no? Que si bien era claro que ya CEMIC tenía que tener una historia clínica electrónica, bueno, no era fácil por todo esto que les comentaba. Entonces, por un lado buscamos asesoramiento, nos acercamos al Hospital Italiano, que nos brindó asesoramiento en más de una oportunidad, igual aunque supongo que ya mucho no recordaba cómo era en papel, pero la verdad se han portado muy bien con nosotros. Bueno, considerar experiencias previas. Nosotros previamente ya teníamos implementada una historia clínica, en realidad una epicrisis en la internación. Y la experiencia que hemos tenido tenía que ver un poco con la codificación de los diagnósticos. Cuando en su momento eligieron la parte médica, hice D9SM, y la verdad que fue muy complejo implementarlo, porque era muy difícil en la instancia de la epicrisis definir esa codificación, saber qué código utilizar en el árbol, tener en cuenta los incluye y los excluye, para aquellos que conocen la codificación. Inicialmente la habíamos considerado como obligatorio, posteriormente hubo que permitir que puedan cerrar la epicrisis con un texto, y posteriormente profesionales recodificaban esa epicrisis. Pero bueno, algo teníamos que hacer porque eso era inviable en la parte administrativa, parte ambulatoria. Bueno, armar equipos de trabajo multidisciplinarios, claro que era no solo un proyecto de sistema, sino claramente tenía que estar la parte médica. Nosotros no contamos con informáticos médicos, pero bueno, realmente se han sumado al proyecto. Incorporar herramientas de gestión de proyectos en el área de sistemas, era fundamental
un proyecto de esta envergadura, adoptamos el GIRA. Diseñar un modelo consensuado de esta estrategia, que sea un modelo de historia clínica consensuado con todas las partes, y realizar una experiencia piloto. Bueno, claramente todo lo que decía del mapa de todos los centros con historia clínica única, era imposible ir directamente en una primera versión a todos los centros. Entonces tenemos que encontrar dónde hacer una primera experiencia antes de ubicarnos a todo lo ambulatorio. Entonces, bueno, buscando ese cambio, todas estas estrategias se discutieron en reuniones con referentes de distintas especialidades médicas. Y de ahí se definió el modelo del CELSOEP, modelo orientado a problemas, subjetivo, bueno, objetivo, de evaluación y plan, o sea, subjetivo porque expresa lo que el sujeto dice que le sucede, objetivo porque el profesional observa qué es lo que le está sucediendo, de evaluación porque, bueno, va a lo que el diagnóstico que considera, y el plan que va a llevar adelante, qué prescripciones y demás. También tenía que contemplar el modelo cronológico, el modelo por especialidades y por fuentes de información, y ninguno es excluyente. El contenido clínico y el tema de la codificación, justamente por los problemas que les mencioné antes, que hemos tenido con la epitrisis, y recurrimos, bueno, al Hospital Italiano con el servicio de terminología. El servicio de terminología nos devuelve un vocabulario, un tesauro, que es un vocabulario de interfaz, mucho más sencillo para que los profesionales puedan elegir cuál es el problema en el momento de la atención, y esto mantenerlo en las bases codificadas. Además contenía todos los años que lleva el Hospital Italiano con esta implementación, que todo diagnóstico, problema que buscaban, lo encontraban. La verdad que fue de mucha utilidad. Y bueno, de estas reuniones surgieron los primeros líderes médicos que, bueno, ofrecieron hacer esa experiencia piloto. Y esa experiencia inicial fue en la emergencia de uno de los hospitales. La emergencia, bueno, justamente por ser una emergencia, no recibía la historia clínica de momento, la de papel. Entonces atendía sin historia clínica. Entonces ellos eran uno de los más interesados en tener información de los pacientes en línea. Bueno, y esa historia clínica se integró por un lado con el sistema administrativo que ya teníamos y con los sistemas departamentales, fundamentalmente con el laboratorio y con el sistema de imágenes. El acceso, digamos, a todo esto les permitió tener acceso a atenciones de ellos mismos, realizadas anteriormente, que no tenían, porque tenían todo en papel, y iban a encontrarse con el beneficio posterior, obviamente, de la electrónica en la parte ambulatoria, porque ya van a tener en línea todo. Otro tema, mejoramos la registración del libro de guardia y optimizar todo el proceso de atención. Se aprovechó para redefinir los circuitos de atención, no voy a entrar obviamente en detalle, pero hubo toda una definición tanto del proceso de atención en la emergencia, como la integración, como les decía, con el sistema administrativo que estaba aislado, ya teníamos mucho sistema hace muchos años, pero si bien la persona se admisionaba en la parte médica, tenían que acercarse a los administrativos a decirle qué pacientes había en la sala y viceversa. Entonces, no había manera de que los profesionales dentro de la guardia supieran qué pacientes tenían en la sala y demás. Y dentro de esta historia clínica que armamos, la definimos por configuración de campos. O sea, esto es en base a formularios, podrían ser plantillas, pero en realidad son formularios componiendo por campos que predefinimos y que son configurables. O sea, esto pensando en que en realidad nosotros queremos implementar también la historia clínica en la parte ambulatoria, la idea de definir componentes, campos, que después podamos reutilizarlo en la conformación de las plantillas, digamos, de los formularios para la parte ambulatoria. Un componente de los problemas, los motivos de consulta, las prescripciones y demás. Bueno, durante toda esta etapa en la emergencia, tuvimos que ir incorporando equipamiento en los consultorios, y capacitando a los profesionales. Bueno, esta capacitación, bueno, la parte de emergencias tiene una alta rotación, así que posteriormente al principio lo hicimos nosotros, pero después directamente los coordinadores de la emergencia lo tomaron, y ellos eran los que capacitaban a los siguientes, ¿no? Y tuvo que ser un modelo ya que se ampliara, porque en realidad, como la atención cumple semejante a la internación, puede haber varios episodios, teníamos que hacer un resumen de una epicrisis para la atención.
Este fue el ciclo de evolución, empezamos a fines del 2015, durante todo el 2016 fue creciendo, ¿no?, en adherencia, y después ya fue ingresando la otra emergencia del otro hospital, que es en Saavedra, y ahí ya toda la emergencia entró rápidamente durante todo el 2018 a estar informatizada. Entonces volvimos, con el comienzo de 2016, volvimos a los referentes que habíamos visto y a volver a armar todo lo que tenía que ver con la parte ambulatoria. Claramente el éxito de esto tuvo que ver en la parte de emergencia que formamos con los coordinadores ese equipo de trabajo. Y ese diseño, o sea, teniendo ya en base el modelo y en base el contenido clínico mínimo que tenía que contener, volviendo a los profesionales, a los referentes, y armar ciclos de entrega, ¿no? Empezamos a trabajar con formularios y a rediscutir con cada uno de los profesionales, perdón, no con cada uno, sino con los jefes de cada una de las especialidades, revisión, ¿no? O sea, había un feedback de qué más necesitan y cómo les está yendo con la historia. ¿Sí? Entonces, hacíamos ciclos de versionado cada 2 meses aproximadamente en cada una de estas etapas. Fuimos ampliando el contenido clínico, agregamos la medicación con la clasificación de alfa-beta, agregamos los antecedentes personales, los antecedentes familiares, también con problemas y también asociados al servicio de terminología, las vacunas, los percentiles, agregamos campos fórmula como el índice de masa corporal, el familigrama, que lo reutilizamos después para pediatría, para genética, para medicina familiar. Bueno, más escalas en neurología, estadios de Tanner. Lo que estamos haciendo era un contenido clínico, pero adaptado a la especialidad. No podíamos hacer un único, sino justamente a poder llegar mejor a cada especialidad con lo que necesitaba. Y esos formularios también diferenciamos para atención de primera vez de las atenciones subsiguientes, sobre todo en pediatría y en clínica, donde la atención primera vez requiere mucha más información que la siguiente. Y armamos también formularios para el prequirúrgico, para evaluación de portóloga, bueno, para investigaciones. ¿Sí? Las capacitaciones. Bueno, las capacitaciones también difícil por el volumen, algo que íbamos muchísimo a los ateneos, o sea, una constante divulgación todo el tiempo de todo este proceso, ¿no? Íbamos a los ateneos y hacíamos capacitaciones en los ateneos, armábamos jornadas de capacitación en los centros, publicábamos horarios, íbamos jornadas a la mañana, a la tarde, distintos horarios, tratando de abarcar a la mayor cantidad de profesionales posibles. Hicimos también algunas individuales con algunos profesionales y pusimos una ayuda en línea. Después, un poco revisando con todos los profesionales cómo mejorar el producto, esto creo que fue la clave de todo el proceso. Íbamos llevando indicadores, o sea, en cada etapa, cuántos profesionales se iban adhiriendo, porque el acuerdo había sido que tenían que ir trabajando en paralelo. Como esto era muy difícil, digamos, la idea era que inicialmente cargaran o sea, además de concurrir a las capacitaciones, fueran cargando, pero también tenían que registrar en historia clínica en papel. Entonces, el compromiso es que cada vez fueran ingresando más, sin dejar de notificar en el papel, para que fueran perdiéndole el miedo, fundamentalmente, ¿no? Y devolviéndonos el feedback de lo que les parecía la aplicación. Eso es lo que para nosotros era muy importante. Además, estos formularios que armamos, acordados también con los jefes de cada una de las especialidades, mejoró la calidad de la información, porque ellos definían también cuáles eran los campos obligatorios, qué datos querían contener y que todos los profesionales completaran en cada atención. Y un poco esta fue la evolución. Habíamos avanzado primero en emergencias, ¿no? Después fuimos a los consultorios, un proceso largo, ¿no? De casi 2 años, porque era muy difícil para nosotros poner el salto de conectar la historia clínica en papel y pasar a hacer la electrónica. Pero bueno, hasta un punto, hasta que después de 2 años ya se suspendió, porque ya todo el mundo registraba en la historia clínica electrónica, o prácticamente todo el mundo, y ya en la de papel simplemente decían la historia clínica electrónica. Pero bueno, esto fue la manera, sé que fue largo, ¿no? Pero fue la manera que encontramos de cómo hacer esta transición, este cambio de un lugar tan distribuido geográficamente, con tantos profesionales, y que era muy difícil parar, no podíamos parar.
Así que un poco la conclusión que llevamos de esta experiencia fue lograr vencer por un lado los aspectos negativos, el miedo, la resistencia, la preocupación de que no tengo tiempo para atender, no me va a demorar la atención, esto es lo que más fuertemente expresaban, la demora en la atención, ¿no? La preocupación, por eso fuimos lentos inicialmente, cierta pasividad en algunos, o negación, a nosotros nunca lo vamos a poder hacer, va a ser imposible hacerlo en una institución, pero bueno, yo creo que fue conformando este equipo que fue comprometido, que realmente fue muy proactivo, que reconocía en esas jornadas de reuniones con los médicos el aporte de todos, ¿no? O sea, eso era fundamental, buscar los conflictos, por ejemplo, cómo resolverlos y cómo generar resultados positivos en poco tiempo. Eso también era importante, o sea, que estas jornadas que hacíamos cada 2 meses, un repaso por todas las especialidades, generaban también esa devolución constante de soluciones a los problemas que ellos planteaban. Y esto fue para nosotros, junto con la estrategia que hablábamos de incorporar la terminología y demás, creo que fue lo que nos permitió llegar a buen puerto, y por hoy ya no tener más historia clínica, digo yo, más, la camioneta ya no van más a todos los centros, a las 3.000 historias que recorrían y que iban en papel. Así que bueno, básicamente fue eso, se los quise resumir. Para mí, más que la aplicación en sí, fue todo el cambio que implicaba, y que la verdad que muchos intentos anteriores, nos costaba mucho pegar ese salto en un lugar con tanta diversidad de especialidades y con tantas atenciones. Así que bueno, muchas gracias. No sé si tengo... Si alguien quiere hacer una pregunta. Gracias. Muy clara tu exposición, y yo te quería hacer una pregunta. Comentabas que al principio tuviste, o tenés todavía, mucha rotación de personal con respecto a los profesionales médicos. Sí. ¿Cómo hicieron para implementar la firma de los médicos con los requerimientos legales que esto implica cuando tienen que cerrar una evolución? Eso lo estamos viendo. O sea, ahora no estamos con la firma electrónica, sino que estamos con la firma digital, digamos. O sea, un escaneo sencillo. Claro, sí, cada vez que registramos, y después estamos con ese tema también para incorporar la electrónica. Ok, gracias. Sí. ¿Alguno más? Bueno, básicamente lo que hacíamos era, indicadores, controlamos por especialidad cada uno de los que, por cada médico, la cantidad de atenciones que registraban en el sistema contra la cantidad de atenciones que tenían en los turnos. Claro, de los turnos, tomábamos del total de turnos que tenía, sacamos el total que registraban en el sistema, y esto era lo que íbamos evolucionando, viendo. Claro, del total de turnos que nosotros teníamos el sistema informatizado de la parte administrativa, entonces sabíamos cuántos turnos habían atendido. En eso cruzábamos con la cantidad que habían registrado en la historia clínica. Y eso íbamos viendo cómo iba evolucionando con cada uno, y así. Yo aprovecho para preguntarte también, para hilar un poco con lo que se vio el track pasado también, una institución tan grande como el CEMIC, tan hiperespecializada, ¿cómo sirvió a una herramienta medio estandarizada para los distintos centros y todas las distintas formas de trabajo que tiene? ¿Tuvieron que hacer mucha parametrización? Claro, definimos estos campos que eran variables, justamente por eso decía antes el tema de los formularios. O sea, tomamos, no sé, nos juntamos con la gente de, no sé, neurología. Entonces, en neurología, generalmente jefe o algún referente, o a veces los dos venían. Entonces, un poco era conciliar, bueno, qué es lo mínimo que tiene que contener, de acuerdo siempre el modelo, el problema lo tenía que tener, el motivo de consulta lo tenía que tener y demás, pero era ese consenso en esas reuniones que se encontraba el mejor modelo. Por eso esos formularios parametrizados. Pero todos los centros que usaban ese formulario usaban el mismo. El mismo, sí. Porque justamente el jefe de cada una de las especialidades era el que terminaba cerrando y divulgando a todos. Pero bueno, por eso fueron tantas y por eso fue largo. Porque había muchas idas y vueltas. Pero bueno, creo que por suerte... Muchísimas gracias.